apuntes o lo que sea necesario. Vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Alguien me puede ayudar? ¿En qué parte habíamos quedado? Por favor. Tenían una tarea, me parece. ¿Lograron entregar, jóvenes? Jóvenes, cualquiera de ustedes, por favor. Sí, Liz, se le entregamos al auxiliar. Ya, muy bien. Entonces, cualquier duda que tengan, la van a solucionar con la ayudante. Ella ya tiene la solución. Así que, gracias más bien por los que han escrito por chat. Les agradezco. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase, jóvenes. ¿Listo? Entiendo también que hasta el día miércoles, si no me equivoco, están abiertas todavía las programaciones, si no me equivoco. De todas maneras, hay una gran cantidad de participantes hoy, superan los 100 estudiantes, así que haremos inicio a nuestra clase. Continuando con el primer tema, jóvenes, habíamos visto lo que son las relaciones, lo que son las funciones. Hoy vamos a ver lo que se denomina dominios y rangos. ¿Listo? Entonces vayan anotando, por favor, como subtítulo, dominios y rangos. Bien, a ver, denme un segundo, voy a compartir con ustedes un material. Luego nos pasamos a la pizarra. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Puede ver. Sí, se ve, Lisa. Muy bien, gracias. A ver, ahí todavía atrasaditos para que no se perjudiquen. Bien. A ver, vamos. Empezaremos la clase. Luego de ver algunos ejemplos, jóvenes, al final vamos a definir y se van a dar cuenta ustedes qué es dominio y qué es rango. ¿Listo? Como ya hemos visto relaciones, la figura o la diapositiva que ustedes pueden observar en sus pantallas es un ejemplo donde vemos unas variables de X y Y. Al parecer, y como que la gráfica, la imagen nos muestra, las X, todas las X pertenecen al dominio y todas las Y pertenecen al rango. ¿Ya? Entonces, por favor, copien este ejemplo en base a los cuales ustedes se van a ir dando cuenta para definir su concepto. ¿Listo? A ver, tienen un par de minutos y el primero que acabe me dice, ya está, y vamos a dar otro ratito más para esperar al resto. Copien, por favor. Y en la medida que vayan copiando, siempre pedirles, por favor, que vayan dándose cuenta cómo funciona. Si se fijan, esos pares ordenados dentro de esta relación, repito, hay dos variables, que es la X y la Y, donde la X, todas las X de esos pares ordenados responden al dominio. Y todas las Y's, que en este caso es un solo término, un solo número o elemento, corresponde o responde al rango. ¿Ya? ¿Me avisa? Ya está, licenciado. Ya está. Ya, a ver, les doy un medio minuto más para el resto, por favor. Siguen llegando atrasados. Bien, vamos a ir pasando a otra diapositiva. No está lejos de interpretarlo adecuadamente esta imagen, donde, repito una vez más, los primeros elementos o términos de cada par ordenado son las X. En este caso, van del 1 al 3. El 1, el 2 y el 3 representan las X.
que para nuestro ejemplo es el dominio, ¿no es cierto? Ahora bien, por su parte, si se fijan los segundos términos o elementos de cada par ordenado, hay un mismo número, que es el 3. Por lo tanto, ese rango es el número 3 para los 3 pares ordenados, dado que se repite la misma, ¿ya? Entonces acá vemos dos elementos, X y Y. Como que se van a ir ubicando, particularmente cuando se imaginen una gráfica del eje de las X y de las Y. Este otro ejemplo, por favor, rapidito también copien. Y la primera persona que termine me avisa y damos un par de segundos para el resto. Pueden colocar ejemplo 2 si gusta. Ejemplo 1 el anterior y este ejemplo 2. ¿Listo? Y lo mismo se van a ir dando cuenta donde los pares ordenados tienen dos elementos. Las primeras responden al dominio y las segundas al rango. ¿Ya? Vayan copiando, por favor. Y en aquellos que donde ustedes observen en cada par ordenado, donde se repita un término, cualquier término de ellos que se repita, pues al definir el rango ya no la repiten nuevamente, sino la mantienen. La mantienen con una sola variable. El dominio, por lo tanto, estaría conformado de cada par ordenado, si se fijan, por el -1, el 0, otra vez el 0, que en este caso al repetirse, pues ya no se vuelve a repetir nuevamente en el dominio, simplemente responde a una sola vez. Luego el 5 y el 4. Y de alguna forma el dominio tiene que estar ordenado, ¿ya? En el caso del rango, los segundos términos, igual tenemos el 1, el 3, el -3, el 4 y nuevamente el 4, se repite. Y para efectos de definir el rango, se va ordenando. Es decir, en primer lugar, el -3, el 1, el 3 y el 4. ¿Listo? Si han acabado, me dicen, por favor. Ya está, Licen. Ya Ya está está listo. listo. Nos vamos pasando a la segunda o a la otra diapositiva. Este es un ejemplo con conjuntos. Pueden colocar ejemplo representado por conjuntos, ¿ya? Del rango y del dominio anterior, bueno, aunque no es lo mismo, pero en el gráfico, en las imágenes, en los conjuntos, ustedes se van a dar cuenta rápidamente. Vayan copiando, por favor. Bien, hay dos conjuntos, una que es la X y otra que es la Y. Y fíjense al medio, si ustedes quieren, pónganlo con rojito, hay una función. La función de X igual a X al cuadrado. X al cuadrado. Y reemplazando todos los valores de la X en esta función, pues van a poder apreciar los resultados que arroja para los valores de Y. ¿Ya? Por lo tanto, todas las X representan los dominios. Y los resultados, fíjense, el rango que llegaría a ser el resultado basado en la función de x al cuadrado, en este caso, todos los resultados producto de reemplazar en la función x al cuadrado. El primero que acabe me dice, por favor.
Ya está, Lisa. Ya, a ver, vayamos pensando, jóvenes, y a ver qué nos respuestas. Tenemos dos variables acá, la X y la Y. ¿Cuál depende de quién? ¿O qué elemento, qué variable depende de algo? Es decir, lo que quiero llegar es identificar las variables dependientes y las variables independientes. En este caso, ¿cuál será la variable dependiente y cuál será la variable independiente? ¿Dependerá de algo? ¿Quién depende de quién? A ver, vayan pensando, jóvenes. Y si ya tienen la respuesta, adelante, por favor. Dice La Y es la dependiente. de X. La Y es dependiente de X. Ya, perfecto. La Y depende de X, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la Y, la variable Y, llegaría a ser dependiente. Y la variable X, por deducción, es independiente, no depende de nadie, no depende de la X. Es decir, se le puede asignar a la X cualquier valor y la Y está sometido a esos valores, ¿no es cierto? A ver, escriban, por favor. Les voy a dictar lo que se presenta entonces. Del ejemplo anterior se puede deducir, escriban, por favor. Del ejemplo anterior se puede deducir dos variables. Dos puntos aparte. Vayan colocando X y al ladito dos puntos. Variable independiente. Subrayen si gustan con rojo o cualquier otro color. X, variable independiente. Coma. No depende de nadie. Es decir, que se puede asignar valores. Es decir, que se puede asignar valores. Punto aparte. Vayamos con la variable Y. Y, dos puntos, variable dependiente. Variable dependiente. Punto y coma. Depende de otra variable. Así de simple, jóvenes. Depende de otra variable. En otras palabras, jóvenes, el rango ya es el resultado. ¿Se dan cuenta, verdad? Cuando la variable X es menos 3, reemplazado en la X al cuadrado, en la función X al cuadrado, ¿cuál será su resultado, jóvenes? 9. 9. Entonces, sí, si la flecha lo direccionamos a la 9, ese será el 9. Y así sucesivamente con todos aquellos variables X, cuando es menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, los resultados están en el rango. Tenemos los resultados. ¿Cuáles son? El 0, el 1, el 4 y el 9. En este caso, se repite el 1, se repite el 4. Sí, me corroboran, por favor. Se repite el 1, ¿verdad? Se repite el 4. Se repite el 1 cuando la variable es, a ver, ayúdenme, cuando la X es el 1 y el menos 1, correcto. Se repite el 4 cuando la variable es menos 2 y el 2. También se repite el 9 cuando la variable es 3 y es menos 3. Hay algo en común ahí, ¿no es cierto? Con signos diferentes, el mismo número, se repite. ¿Verdad? Para el 0, o sea, el resultado de 0 es solo cuando es 0. 0 es, a ver, ayúdeme, por favor. Sí, solo es con el 0. 0 con 0.
Tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 4 y tenemos el 9. Son los únicos, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, ¿qué otro criterio podrían observar acá? En la Y hay elementos que se repiten. ¿Habrá elementos en la X que se repiten? No, ¿verdad? No. Entonces, más adelante se van a ir dando cuenta cuándo es una función y cuándo no es una función. En este caso, esta x al cuadrado sí es posible considerarla como una función. Vamos pasando adelante. ¿Ya está, no? ¿Esta diapositiva? Sí. Sí, Lice. Muy bien. Bueno, este ejemplo no es necesario que lo copien porque prácticamente es el resultado que hemos hablado de acá. El rango es el resultado de los valores asignados a X. Sus dominios y rangos, y esta es una gráfica que en base a una tabla confeccionada la vamos a ir resolviendo en cada ejercicio. No está de más este ejemplo. Este sí pueden copiar, por favor. Igual, seguimos dominio y rango de una relación. Graficar la siguiente relación. A ver, vayan copiando, por favor. Graficar la siguiente relación. Ejemplo 3 estamos, creo. 4. ¿4? Ya. Ejemplo 4, entonces. Si tenemos el gráfico, 1.26, sí, este es el gráfico más o menos. Cuando X es menos 8, Y es menos 2. Cuando X es menos 8, sí, creo que no es este gráfico. A ver, vamos a ver. Cuando es menos 1, es menos 1. Cuando X es menos 1, sí, este no es el gráfico. Ustedes lo van a hacer, por favor, el gráfico, ¿ya? Estamos hablando de una relación o de una función de Y igual a raíz cúbica de X. Por favor, ustedes lo van a completar con la gráfica. ¿Listo, jóvenes? Ya, por favor, completar ahí. Dejen un espacio y les corresponde a ustedes completar el gráfico. Ya, a ver, escriban, por favor. Una función es posible identificar por las siguientes formas. Dos puntos aparte, guión o inciso A, si gustan, por el par ordenado. Y directamente nos vamos al ejemplo. Y pueden copiar, por favor, lo que tienen en su diapositiva. Si el par ordenado AB es igual a XY, solo cambiando de variable, entonces A es igual a X, B es igual a Y. ¿Ya?
Y tenemos los ejemplos del par ordenado, 3 y 5, y 5 y 3. Son pares ordenados de los números reales diferentes entre sí. Eso ya lo hemos visto en algún momento, ¿ya? Cuando hablábamos de pares ordenados. Aquí hay pares ordenados donde los primeros elementos en este caso son el 3 y el 5, ¿verdad? Entonces, identificamos cuándo es una función y cuándo no es una función. Y tenemos acá los ejemplos. Copien, por favor. Y el primero que acabe, o los que acaben, me dicen, por favor, cómo se identifica una función y cómo podemos identificar a una relación que no es una función. ¿Ya acabaron? Sí, dicen. Ya, a ver, vayan pensando y cualquiera de ustedes levanta la mano o en su caso por el chat. ¿Qué pueden observar en estas tres relaciones de pares ordenados e identificar cuándo es función y cuándo no es función? Cualquiera de ustedes, a ver. Hablamos de pares ordenados. Hay primeros elementos y segundos elementos, segundos términos, como quieran llamar. No es una función porque se podría repetir un término. ¿No es una función en ese caso? En el último no es una función porque se está repitiendo A, tal vez. Ajá, sí, correcto. Estamos hablando de una variable donde se repite. Y como hemos visto en este ejemplo, ¿verdad? A ver, voy a retroceder al conjunto. Acá. ¿Sí? Acá no se repite. Por lo tanto, cuando no se repiten, pues ya apunta a ser no función. Lo mismo acá. ¿Ya? Mire, en el segundo ejemplo, la segunda variable en este caso se repite, la ZZ. Pero los primeros elementos no se repiten. Por lo tanto, esa sí es una función. ¿Ya? En la primera, bueno, todas son diferentes. La segunda es clarísima para poder identificar que los segundos elementos sí se pueden repetir, pero no así las primeras, como en este caso. En la tercera, pues en este caso no nos dice que no es una función porque se repite un elemento, el primer elemento. Está claro, jóvenes, ¿verdad? Sí, dicen. Entonces, dominio de una función, eso ya es el ejemplo, bueno, la definición, jóvenes. Por lo expuesto anteriormente, pueden escribir, por lo expuesto anteriormente, dominio de una función es el conjunto de los primeros componentes del par ordenado. Vayan copiando, por favor. Codominio de una función es el conjunto de los segundos componentes. Y tenemos ahí los ejemplos.
Aquí tenemos la función. Aquí tenemos el dominio de la función y el codominio de la función, que en este caso son los rangos también. ¿Bien? Copien, por favor. Me dicen cuando ya hayan acabado, por favor. Bien. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Ya podemos identificar los dominios y los rangos o codominios. A ver, regla de correspondencia. Ejemplo. Regla de correspondencia. Ejemplo, a ver. ¿Alguien me corrobora, por favor, cuando, reemplazando en esta función, cuando x es menos 2, y es menos 5? A ver, corroboren, por favor, estos resultados. Sí, licenciado. Sí. Con el menos 1, con el 0, 1, 2, ¿son los resultados? Sí, son correctos. Sí. Muy bien. Esa es la regla de la correspondencia y armamos los pares ordenados. Es decir, la función estaría compuesto por los siguientes pares ordenados. 2 menos 2 a menos 5, menos 1 a menos 3, 0 a menos 1, 1 a 1, 2 a 3. Y así sucesivamente. Donde la x es el primer componente, variable independiente, y y es el segundo componente, variable dependiente. ¿Correcto? Muy bien. Copien, por favor. ¿Ya está? Sí, licenciado. Ya, vamos pasando entonces. Ejemplo. Analizar y determinar los pares ordenados y graficar la función dada por la siguiente función. Copien por favor. Y vamos a ir analizando al mismo tiempo que vayan copiando.
Los pares ordenados, por favor, me completan acá ya. Analizar, determinar los pares ordenados y graficar la función. Dada por esta función, ¿ya? Hay un signo de interrogación cuando la variable x es 3. ¿Qué pasa cuando la variable x es 3? Reemplazando en la función. Indeterminado. A ver, calculen en su calculadorita, por favor. ¿Qué les sale? Error. ¿Ah? Sale error, licenciado. Error. ¿Qué significaría entonces eso? ¿Realmente esta función será una función o no será una función? No una función. ¿Por qué no será una función? A ver, vamos a dejar un pequeño paréntesis acá para saber si es una función o no después del siguiente ejemplo. ¿Listo? ¿Ya han terminado de copiar? Todavía, licenciado. Ya, espero. Y vayan dándose cuenta que hay una correspondencia del 0 con el -2, del 1 con el -3. El 3 lo vamos a dejar un paréntesis, hemos dicho. El 2 con el -6, el 4 con el 6. ¿Ya? Este 3 hará que esta función cumpla con las condiciones para ser una función o no será. Después de lo que hemos visto arriba en las anteriores diapositivas. Ahí vayan repasando, revisando sus apuntes. ¿Será una función o no será una función? Me dicen cuando ya están, vamos a ir bajando a la próxima diapositiva. ¿Ya estamos? Sí. A ver. Pregunta, ¿cuál de estas representaciones son funciones? A ver, todavía no copien, jóvenes. A ver, vamos a explicar y se van a ir dando cuenta y posteriormente la van a copiar. Ya les voy a dar ese espacio. Jóvenes, atiéndanme, por favor. ¿Cuáles de estos incisos representa una función? Prácticamente ya está dada la respuesta. Sin embargo, requiere un análisis, una explicación.
En el inciso A, nos dice que es una función, porque los elementos del conjunto A y B, vamos a llamarlo así, A y B, ya, hay una correspondencia. El primer elemento con el primer elemento del segundo el conjunto, y así los tres. Hay una correspondencia, por lo tanto, sí es una función. En el segundo, fíjense, las tres del primer elemento con 2 del segundo elemento. ¿Ya? En la primera no se repite ninguna, en la segunda sí se repite. El primer elemento se repite con 2 de los elementos del primer conjunto. Por lo tanto, es una función. No copie, por favor. En el inciso C, también nos dice que es una función. ¿Sí? Entonces, al decir que es una función, fíjense la diferencia que existe en el segundo conjunto. El tercer elemento no se está relacionando con ninguno del primer conjunto. Por lo tanto, esa es una característica por la cual podemos llamarla que es una función. ¿Ya? En el inciso D, hay un elemento del primer conjunto que se está repitiendo. Se está relacionando con 2. Esa ya es una condicionante para decir que no es una función. ¿Verdad? Ya habíamos visto en un ejemplo anterior, en una diapositiva arriba. Entonces, suficiente que un elemento del primer conjunto se relacione con 2 o más, entonces ya no es una función. ¿Ya? Y el último, también estamos hablando de una que no es una función. ¿Por qué? Porque hay un elemento del primer conjunto que no se está relacionando con ninguno, por lo tanto no es una función. Por lo que, ¿qué podemos deducir en este caso? ¿Será una función esta o no será? No es una función. No es una función. ¿No es una función? No es una función. No es una función, ¿verdad? Entonces, dado estas condiciones, estas características. Copien, por favor, ahora. Cuando termine me dicen, por favor, el primero que acabe y un par de minutos esperamos al resto. Muy bien, creo que han terminado. Les doy un minutito más, por favor, para los que faltan.
Listo, licenciado. Muy bien, jóvenes. Ya, vamos a compartir ahora la pizarra. Vamos a hacer un par de ejemplos. Y vamos a determinar o calcular el dominio y el rango. ¿Ya? Denme un segundo, voy a compartir la pizarra. ¿Me confirman, por favor? Se ve, licenciado. Ya, muchas gracias. Ya, a ver, escriban, por favor. Se pide calcular. Ejercicios pueden poner si gustan, ¿ya? Se pide calcular su dominio y rango de la siguiente función. Copien esa función, por favor. ¿De qué tipo de función estamos hablando, jóvenes? Pueden escribir por chat. Esta es una función. ¿Qué función? Función de tercer grado. O también función cúbica, ¿ya? Es una función cúbica, jóvenes, ¿ya? Si ya sabemos qué es dominio, qué es rango. A ver, jóvenes. ¿Empezamos por el numerador o por el denominador? ¿Denominador? Denominador. Por el denominador, jóvenes, ¿por qué? Porque ahí está X. Necesitamos. Exactamente, porque tenemos ahí la variable X, ¿no es cierto? Entonces empezamos por el denominador. Podrían colocar si gustan, ¿no? Para determinar su dominio de esta función. Para determinar su dominio, hemos dicho, ¿no? Su dominio de esta función. Es posible empezar por el denominador. En una primera instancia vamos a hacer que ese denominador X elevado al cubo más 1 sea diferente a 0. ¿Ya? ¿Qué operaciones podemos hacer, jóvenes, en esta expresión?
A ver, vayan pensando. Es una suma de... Es una suma de cubos, ¿verdad? Se podrá factorizar. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede expresar la suma de cubos? Una suma de cubos, ¿cómo se expresa, jóvenes? Suma de cubos. Si hablamos en términos de A y B, ¿cómo sería? A al cubo más B al cubo, ¿verdad? ¿A qué es igual esto, jóvenes? A ver, medita. A más B por A al A cuadrado. más B, un ratito, A más B por una parte, ¿verdad? Sí. Luego, Por A al cuadrado A al cuadrado menos A por B menos A por B más más B al cuadrado. B al cuadrado. Esa es la suma de cubos. De hecho, me dirán, ¿dónde está el 1? ¿Dónde está el cubo en el 1? Pero se sobreentiende, ¿verdad? 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1. ¿Verdad? Entonces, bajo esta expresión es posible reemplazar este denominador bajo la forma de suma de cubos. A ver, vayan trabajando, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, jóvenes? Ya directamente reemplazando en esta expresión. Vamos a tener X más 1, paréntesis. ¿Está bien? Sí. Ya. Por Por X al cuadrado X menos al cuadrado menos menos X. X. menos X, solo Más X, 1 Por 1 o más 1 elevado al cuadrado. que va a ser siempre 1, ¿verdad? Sí. Esto va a ser diferente a 0, es lo que nos dice. ¿Ya? ¿Qué más se puede hacer? De hecho, de la primera parte ya tenemos un X más 1 diferente a 0. Donde X es igual o diferente a menos 1. Despejando la X. ¿No es verdad? Entonces, esa X diferente a menos 1, ¿qué significa? Que la X no puede ser, No puede ser menos. no puede ser diferente a menos 1. ¿Ya? Significa que la X no puede ser diferente a menos 1. ¿Qué pasa con esta otra expresión? De x al cuadrado menos x más 1. ¿Será factorizable?
aspa simple. ¿Será que va a dar a 0? Ahí, escriban, por favor. No puede ser factorizable, ¿verdad? Entonces, escriba. No es factorizable. Estamos hablando de esta expresión del segundo elemento, ¿no? ¿Será que si reemplazamos por 1, 2 o por cualquier número, será que nos da 0? Licenciado, yo saqué de -2, -1, de 0, de 1 y de 2. Y de todos ¿Da sale 0? de -1. Pues en alguno de los que usted ha hecho, ¿da 0? ¿En alguno de ellos? No, licenciado. Entonces no va a dar nunca 0, ¿verdad? Por más que intente, no va a dar a 0. Entonces, esta expresión no es factorizable porque nunca dará resultado 0. Escriban, por favor. Esta expresión no es factorizable porque nunca será 0. Por lo tanto, nos quedamos con esta expresión. Otra forma de demostrar van a disculpar mi escritura porque es difícil agarrar el mouse. Otra forma de demostración dos puntos. A ver, si x al cubo más 1 es diferente de 0, y reemplazando x al cubo diferente, llevamos a el -1 al otro lado y hacemos lo siguiente. Utilizamos un pequeño artificio llevándolo a las raíces, raíz cúbica en ambos casos, ¿ya? Raíz cúbica en ambos casos, por favor. No me ha salido bien el 3 en la raíz esta. Esto para eliminar los exponentes. En este caso se elimina y x queda solito, perdón, vamos a borrar. Queda x ¿alguien me saca la raíz cúbica de -1? Es -1. -1. Entonces, otra forma de demostrar que sí estamos bien con los procedimientos. Copien, por favor.
Escriba. Si reemplazamos en f de x, o sea, la función, si reemplazamos en esta función, tenemos, por favor, vayan reemplazando el menos 1. Y a la vez reemplazando. Si los reemplazan, ¿cuánto es el resultado, jóvenes? Eso ya no lo voy a escribir, ustedes se los dejo para ustedes. Si reemplazamos en esta función con el menos 1, o sea, en lugar de x, colocamos menos 1. ¿Cuál era el resultado, jóvenes? 0. 0, seguro. Error. Indeterminado. Error, le sale error. No sale 0. ¿No es verdad? Si aplican la calculadora, les sale error, jóvenes. Les va a salir el resultado de 1 sobre 0. ¿Y 1 sobre 0 cuánto es? No es 0. Les va a aportar un resultado de error. ¿Correcto? Sí, licenciado. Ya, escriban entonces. Aquí hay un error. Por lo tanto, a ver. Por tanto, o sea, coloquen error siempre ya, por favor. Error. Así coloquen. Error. ¿Listo? Escriban. En base al análisis anterior, ya, escriban por favor, en base al análisis anterior, el dominio de esta función, el dominio de esta función, son todos los números reales, excepto el menos 1. Así de simple. Son todos los números reales, excepto el menos 1. Si hacen la prueba con cualquier número, pues les va a salir un número real. No les va a salir error. De este ejemplo, lo único que estamos haciendo es excluirlo, el menos 1. Por eso, la X debe ser diferente de menos 1, ¿ya? El dominio de esta función son todos los números reales, excepto el menos 1. Es decir, por favor, van a copiar lo que voy a escribir, ¿ya? El dominio de esta función, o del dominio de la función, en minúscula, por favor, esta F, ¿ya? 2 puntos. Serán todos los números reales, como dice la parte teórica, donde se excluye el menos 1. Así, copien, por favor.
¿Ya está, jóvenes? Jóvenes. Sí, licenciado. Bueno. Por notación de conjuntos, escriban, por favor. Gracias por escribir por chat. Por notación de conjuntos, también es posible escribir de la siguiente forma. A ver, esperemos que me alcance acá. Igual. Puedo borrar esta parte, ¿no? Lo voy a borrar mejor. Escriban, por favor, lo mismo. Dominio de función. Entre paréntesis, que va de infinito, menos infinito, coma, a menos 1. Unido a menos 1 hasta más infinito. Otra vez, desde menos infinito hasta menos 1. Unido desde menos 1 hasta más infinito. ¿Alguien de ustedes sabe o ha escuchado de lo que es una asíntota, jóvenes? Asíntota vertical. Jóvenes, ¿alguien ha escuchado de una asíntota? ¿Qué es una asíntota? Nadie. Bueno, vamos a aprender acá. A ver, escriban. Creo que es una línea en donde no se cruzan dos. Ya me perdí. Sí, algo así. ¿Está? Es una línea vertical en todo caso, ¿ya? Pero está por ahí cerca, señorita. A ver, escriban, por favor. Esa expresión, por favor, escriba. Estamos hablando de esta expresión, ¿no? Esa expresión indica que se tiene una, entre rojo, con rojo o subrayado, como quieran. Indica una asíntota vertical. A-S-I-O-I-N-T-O-T-A. Asíntota vertical. En X igual a menos 1. Enseguida vamos a explicar, como que se contradice, pero no es tanto así. Lean bien lo que acabamos de escribir. Nos dice que esa expresión nos está indicando de que hay una asíntota vertical. ¿En dónde? En X igual a menos 1. ¿Ya? Es decir, esa línea vertical, que enseguida la vamos a explicar, está exactamente en menos 1. Pero esta función de la cual estamos hablando, esta función, se acerca
Se acerca, pero no toca. No va a llegar nunca a x a menos 1, porque la estamos excluyendo, ¿verdad? ¿Ya? Esta partecita no lo copien, solamente era una representación, ¿ya? Enseguida vamos a explicar. ¿Ya? Escriba, se llama asíntota de una función a una recta se llama asíntota de una función a una recta a la que se aproxima continuamente la gráfica. Se llama asíntota de una función a una recta a la que se aproxima continuamente la gráfica. De tal función. Coma. Es decir, que la distancia entre los dos puntos tiende a ser 0. Es decir, que la distancia entre los dos puntos tiende a ser 0. Ya, a ver, voy a borrar toda esta parte y vamos a entrar. A ver, voy a borrar esta parte. ¿Qué parte nos sirve de esta pizarra? Por favor, esta parte más escriban. Estaba olvidando. Por la asíntota vertical, el dominio José Diego creo que está con micrófono. Gracias. ¿Qué dijimos, por favor? Por la asíntota vertical, el dominio dijo. Ya, por la asíntota vertical, el dominio será x igual a menos 1. X será igual a menos 1. Por la asíntota, ¿no? Es decir, esa línea vertical va a pasar por la menos 1. X es igual a menos 1. Por ahí va a pasar la asíntota, ¿ya? Vayan colocando subtítulos rango. Ya hemos determinado el dominio. Ahora nos corresponde determinar el rango. Voy a borrar esta parte. Jóvenes, espero que hayan copiado.
rango. Escriba. Cambiamos la expresión de f de x, cambiamos la expresión de f de x por y. Entonces decimos que y es igual a 1 x al cubo más 1. Haciendo algunas operaciones de sustituciones, tenemos más 1 igual a 1. ¿Ya? Escriban, por favor, les voy a dictar. Para encontrar el rango de una función, el objetivo es encontrar el rango de una función, es encontrar, o como hemos dicho, a ver, me olvidé. El objetivo es encontrar el valor de la variable x. El objetivo es encontrar el valor de la variable x. ¿Cómo? Igual a 1 sobre y. Reemplazando x al cubo, tenemos 1 sobre y. Esto que está sumando pasa al otro lado a restar. Y esto ya es una recta de fracciones. ¿O qué es lo mismo? X al cubo es igual a y 1 menos y. Copien, por favor. Estamos reemplazando la x simplemente. ¿Sí? Y de la misma forma podemos utilizar la raíz cúbica en ambos casos para eliminar el exponente. En ambos casos, ¿no es cierto? ¿Y qué nos va a quedar? X es igual raíz cúbica de 1 menos y sobre y. ¿Esta función de qué tipo es, jóvenes? Que es de tipo por la raíz radical. Y a la vez por el contenido racional. ¿Sí?
Entonces, el análisis ya va enfocado en función a ese tipo de función radical y función racional. Escriban, por favor. Les voy a dictar, ¿ya? Lo anterior responde a una función radical y racional. Una función radical y una función racional, ¿no? Radical y racional. Punto aparte, escriba. Una función radical se puede sacar con una raíz cúbica. A un número positivo o negativo. Mientras sea un número real. Mientras sea un número real. Punto seguido. Pero como existe una parte racional, se debe tomar en cuenta la siguiente restricción. Que la Y, por favor, entre comillas, ¿ya? Que la Y sea diferente de 0. ¿Ya? Que la Y sea diferente de 0. Y pueden copiar esto, por favor. Obviamente ya sin las comillas, ¿no? Esta restricción, escriban, esta restricción surge no porque es raíz cúbica. Esta restricción surge no porque es raíz cúbica, sino porque es racional. Por estito, ¿no? Porque por la raíz cúbica es sencillo. Por lo racional surge que debe ser diferente de 0. Esta restricción surge no porque es raíz cúbica, sino porque es racional. Por tanto, el rango de esta función, ¿me están escuchando, no, jóvenes? Sí, listen. Ya, por tanto, el rango de esta función son
todos los números reales excepto el 0. Por tanto, el rango de esta función son todos los números reales excepto el 0. Escriban, por favor. Es decir, el rango de esta función son todos los números reales que hemos dicho, excepto el 0. ¿Ya? El cual se considera como asíntota horizontal. Ahí, así como hay asíntota vertical, también hay asíntota horizontal, ¿ya? El cual se considera, entonces, como asíntota horizontal. Escriba. En notación de intervalo, se escribe 2 puntos. En notación de intervalo, se escribe 2 puntos. Rango de una función y escriban, por favor, esto. De menos infinito, coma, hasta 0. Desde menos infinito hasta 0. Unido desde 0 hasta más infinito. Así, ¿ya? Gráficamente, se expresa de la siguiente forma. Y esa va a ser la tarea de ustedes. ¿Dice que se expresa aquí? Perdón, no lo escucho bien. Al final se expresa ¿qué era? De la siguiente forma. Bueno, gracias, Lice. Considerando que el dominio de la función son todos los valores o los números reales, excepto el menos 1, ¿verdad? Pero el menos 1 está en la asíntota vertical. ¿Dónde? En menos 1. ¿No ve? Donde x es igual a menos 1. ¿Ya? Y la asíntota horizontal está en 0. ¿No es verdad? O sea, hay una asíntota horizontal y hay otra asíntota vertical. ¿Correcto? ¿La van a poder hacer, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Podrán hacerlo? Liz, en un ejemplo de la asíntota vertical, aquí hacemos la asíntota horizontal nosotros. Perdón, un poquito más fuerte, por favor.
¿Será que nos puede dar un ejemplo de la asíntota vertical y la horizontal hacemos nosotros, le dicen, por favor? Ya, de acuerdo. A ver, voy a hacer una partecita, les voy a dar una idea para que ustedes lo hagan, ¿ya? A ver, me voy a abrir espacio. No voy a borrar esta parte. Prácticamente lo voy a borrar todo, ¿ya? Ya. Tenemos dos ejes, ¿no es cierto? Ustedes lo van a hacer en forma más lineal, que es la X y la Y, ¿no es cierto? Aquí está el 0. Tenemos aquí el -1. Entonces nos dice que la X es igual a -1. ¿Y es una asíntota vertical o horizontal? Vertical. Vertical. Por lo tanto, va a pasar por -1, vertical. Lo pueden hacer con puntos diferenciados, ¿ya? Esta va a ser nuestra asíntota vertical, ¿ya? ¿Y qué pasa con la asíntota horizontal? ¿Por dónde pasa, jóvenes? 0. 0, ¿verdad? 0. Todo lo propio, por el 0, muy pegadito a la línea, ¿verdad? Esa es la asíntota. Ya ustedes con reglita mejor lo van a hacer. ¿Listo? O sea, prácticamente está sobre la línea roja, la asíntota horizontal. Ya tienen identificado la asíntota vertical y la horizontal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo será el gráfico? Nos dice que no tiene el dominio, no va a pasar por el -1, no va a llegar al -1. Se va a aproximar. ¿No es cierto? Algo así, les doy esa idea. ¿Cómo será la figura? Hay dos gráficos. Uno por la asíntota horizontal y otro por la asíntota vertical. ¿Ya? Tarea para el día martes, no, hoy es martes, ¿no? Para el día jueves. Simplemente les pido que lo hagan en sus cuadernos. Intenten hacerlo, jóvenes. Y lo vamos a corroborar conmigo en clases. ¿Listo? ¿Ya? Léanlo biencito, la parte teórica, la parte de los ejemplos. ¿Y cómo llegaría a ser el gráfico? ¿Será que sale, o sea, no tiene, o sea, va a pasar por acá o va a aproximarse? ¿Será que el valor de Y va a superar el 0? ¿Dónde será que la intersección es para llegar a la para llegar a la asíntota vertical? ¿Pasará por este punto? De hecho que va a pasar, pero ¿por qué intersección pasará? Ve analizándolo, por favor, la parte teórica, y la hacen ustedes en borrador, y luego vamos a corroborar lo que hayan hecho, ¿ya? Nos vemos el día jueves, o no tienen, o si tienen alguna duda o pregunta. Jóvenes. No, le dicen, todo está claro. Ya, entonces quedaríamos así y nos vemos el día jueves, por favor. ¿Listo? Hasta el día jueves, señoritas jóvenes. Hasta el día jueves, licenciado. Hasta luego, Lice. Buenas noches. Luego, lice. Luego, licenciado. Luego, licenciado. Listo, hasta luego a todos, que descansen. Hasta luego, licenciado. Hasta luego a todos.